¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Era Verde. Hoy tenemos un programa sobre el golpe de Estado en Honduras. Y es que desde el 2009 que se dio el golpe, diversos organismos internacionales y nacionales han documentado la sistemática y grave violación de derechos humanos. Periodistas, activistas de la resistencia contra el golpe han sido sujetos a represión y esto ha sido documentado por cientos de informes a nivel nacional e internacional. Uno de esos movimientos que ha sido muy afectado está en el Caribe de Honduras, precisamente en el departamento de Colón, donde el movimiento de campesinos de Aguán ha resistido las plantaciones de palma que se han dado, que han crecido a partir del golpe de Estado. Para ello tenemos hoy a Rigoberto Durán, que él es del Observatorio Permanente de Derechos Humanos de Aguán. ¿Qué tal, Rigoberto? Muy bien, gracias. De hecho, pues damos las gracias primeramente a este lindo país, Costa Rica, y a ustedes por tomarnos en cuenta y poder ser parte de este espacio y de este su programa, el que sabemos de que en este momento pues, puede ser visto por muchas personas. Gracias nuevamente. Sí, Rigoberto, y es que tal vez para explicarle a la gente, esta zona está en el Caribe de Honduras. ¿Cuáles son los antecedentes para que la gente tenga claro que se dan, por lo menos hablemos antecedentes históricos de esta zona? ¿Qué produce? ¿Quién vive aquí? ¿Quién la ha poblado? Bueno, el movimiento campesino de la UAN, el cual queda ubicado en el departamento de Colón, Honduras, es un movimiento campesino que se viene gestionando desde los años 1970, cuando se forman las empresas o las cooperativas campesinas, donde mucha gente emigraba hacia ese lugar, donde el mismo Estado, el gobierno, movilizaba a los grupos campesinos para adjudicarles lotes para que pudieran organizarse como cooperativas. Esto pasa en el 1970. Luego las cooperativas empiezan a trabajar con personal de nativos del territorio y otros que son llevados de otro lugar para formar las cooperativas, donde la menos contaba con 30 personas organizadas. Es cuando surge lo que es la plantación de la palma en ese tiempo masivamente. Es cuando esta gente viaja para allá y empiezan en el inicio los campesinos de cada cooperativa, ellos se dedicaban a lo que es la siembra de palma y también de naranja. Y también se producía mucho lo que era la toronja, el cítrico. Eso fue el objetivo por el cual esta gente llegaron. Y también se dedicaban en ese tiempo lo que era trabajar la agricultura, las siembras de maíz, arroz, frijoles. Y en la actualidad, pues muchas de estas culturas se han perdido debido a lo que es la palma, el monocultivo, que es algo que hoy en día está afectando mucho al territorio hondureño y, por qué no decirlo, al Bajo Aguán, al departamento de Colón, donde su mayoría de las tierras las mejores tierras están en manos de los terratenientes y está generando lo que es solo el cultivo de la palma. O sea, ¿y cuántas más o menos hectáreas habrán? Yo he oído cifras de que van entre 80,000 y más hectáreas de palma, y más o menos ¿cuál es el modelo ahorita? ¿Siguen siendo cooperativas o hay, por ejemplo, terratenientes o grandes empresas? ¿Cómo es la comercialización actualmente del cultivo? Bueno, de hecho ahorita en el sector palmero en Honduras pues está compuesto por 3 empresas muy grandes, la cual es Coapalma, Fenapalma y Endupalma. Esas son las más grandes acá en el país. ¿Son compañías nacionales? Son compañías nacionales, podemos decir internacionales, porque son personas que vienen de afuera de otros países a ubicarse y a tomar posesión, y para poderle darle nombre a estas empresas, donde ellos son los que se encargan de todo lo de la palma, a difundirle a la gente a que siembre palma, y de hecho pues hoy por hoy en el Aguán pues las personas, la mayoría de los campesinos les han instruido mal y ha venido dañando, podemos decir así, porque así lo miramos la palma nosotros, de que las personas, la mayoría del campesinado, si no es palma, se sienten que no pueden tener nada. El que tiene una pequeña parcela de tierra, lo primero que piensa es sembrarle palma, porque esa es la ideología que hay en el momento, es algo que el Estado, el gobierno ha venido a través de sus políticas neoliberal, está imponiéndole al campesinado. De hecho, ahorita en Honduras hay
alrededor de 115.600 hectáreas de palma, entre esas 86 en producción, 86.000 en producción. Entonces la palma podemos ver de que es algo en lo cual nosotros como campesinos y como defensores de derechos humanos hacemos una oposición, porque si algo que cuidamos es el tema del medio ambiente, ¿verdad? Lo que es que no se deforeste, porque hoy en día habían personas que tal vez contaban con 25 o 20 hectáreas de naranjo cítrico, lo han tenido que cortar para sembrarle palma, porque eso es lo que le han mentalizado a la gente, es lo que la gente más quiere. O sea, se han hecho, digamos, dos modalidades de siembra. Una sería alquilar la tierra, o la gente voluntariamente empieza a sembrar palma, descuidando su agricultura de subsistencia, por decirlo de algún modo, y en otro sistema más bien las compañías han ido acaparando la tierra. Podríamos decir que existen esas dos modalidades de siembra, digámoslo así, de palma. Bueno, sí existen, lo que es las siembras individuales de cada campesinado, ya lo decía, de sus parcelas, pero también existe la siembra masiva, la cual son los terratenientes, que en nuestro país pues hay 3 terratenientes fuertes en cuanto a lo que es al monocultivo de la palma, y para mencionar nombre, pues ahí está 50 Reinaldo Canales, René Morales y Miguel Facusé Barjún. Son los 3 personas, los 3 terratenientes grandes que toman posesión y que están en las mejores tierras de Honduras, y por qué no decir en las mejores tierras de la UAN, donde ellos son los principales productores más fuertes, los que más plantación tienen, y que ellos pues de hecho hoy en día están ubicados en diferentes lugares, donde le decía antes de que los campesinos, las cooperativas tenían sus tierras, luego vinieron y fueron arrebatados a los campesinos con una política, podríamos decir, mentirosa hacia el sector campesino, a las cooperativas, donde las cooperativas le decía, ellos ya habían sembrado sus palmas y todo eso. Luego viene lo que es la ley de reforma agraria, cuando empiezan a querer cambiar el sistema, y es cuando antes se decía que ellos no podían vender las tierras a las cooperativas. Luego, cuando esa reforma agraria, viene esa nueva política donde sí puede vender la tierra, le dan la opción al campesinado para que pueda ellos vender, y de esta manera. ¿Cuándo fue exactamente? ¿En qué año? Esto fue en el 1900, ya fue en el 90, 92, eso se da eso, cuando entra la ley de reforma agraria, es cuando la gente empieza, en ese tiempo pues quien gobernaba el país era Rafael Leonardo Callejas. Él fue de hecho el que impulsó esta reforma agraria, y es cuando surge la idea de que sí pueden vender las cooperativas. O sea, más que una reforma agraria, era una forma de privatizar. Era una forma de privatizar y de perjudicar al sector campesino, porque siempre el sector campesino, el más pobre, ha sido el más perjudicado siempre. Entonces se dan las negociaciones en ese tiempo, las cooperativas empiezan a vender, y las principales personas confabuladas con el gobierno en ese tiempo, que era Callejas, hacen la política, y las personas que compraban la tierra eran estos 3 terratenientes que mencioné al inicio. Ellos 3, de una manera, en una política, podríamos decir, mediática, porque en algunas veces lo hacían ellos personal, comprarle la tierra a esta cooperativa, y luego otras veces utilizaban personas para que ellos compraran. Sí. Testaferros. Testaferros, para decir así. Entonces se vino dando la venta de las cooperativas, de tal manera de que fue algo tan grave y tan sutil que ellos utilizaron, de que en algunos momentos ellos venían, si nosotros éramos una cooperativa, le daban el 50% del pago en efectivo, y con la misma plantación que la cooperativa tenía, quedaban pagándole por cuotas lo demás, el otro 50%. A pagos. A pagos de su misma plantación que ellos tenían. Entonces desde ahí deduzcamos qué eran y qué pretendía el gobierno en ese momento. Ahora, Rigo, ¿qué pasó con el golpe de Estado? Digamos, incrementó, porque a partir del golpe de Estado empezamos a oír un muerto en Aguán, un campesino desaparecido. ¿Qué fue lo que pasó? O si empezó esto antes del golpe, o cómo fue que se incrementó, digamos, el conflicto por la tierra. El conflicto por la tierra se incrementa después del golpe de Estado, porque cuando precisamente en la fecha que fue el golpe de Estado, en esa fecha pues el gobierno en ese tiempo, el cual era Mel Zelaya,
él tenía un convenio con el sector campesino de que esas tierras iban a ser regresadas a los campesinos. Entonces, cuando el golpe de Estado surge por esa razón, porque precisamente ese día él iba a llegar a un convenio con los campesinos para que esas tierras pudieran ser devueltas al sector campesino. Entonces es cuando nace lo que es el golpe de Estado, y de ahí el sector campesino entonces es cuando se aglutina y empiezan a hacerse lo que son las tomas de tierra, porque no se llegó a ningún acuerdo con el gobierno debido al golpe de Estado. Es cuando los campesinos empiezan a organizarse y a hacer recuperaciones de tierra. Eso fue lo que activa, digamos, la respuesta. En este caso fue el ejército, grupos paramilitares. ¿Cuál es la conformación ahí de la autoridad, digamos, que está reprimiendo al movimiento campesino? Nosotros siempre hemos creído que los militares y los paramilitares, porque de hecho pues ha sido una represión muy grande al sector campesino, donde ha habido mucha represión, persecuciones y muertes, como lo decíamos. Entonces eso ha agravado, ha agudizado lo que es la problemática agraria en el Aguán, porque nosotros como Observatorio de Derechos Humanos en el Aguán, nosotros tenemos registrados entre esos 129, entre esos 129 muertos hay 6 desaparecidos forzosos. Entonces nosotros hemos ido documentando todo esto porque todas estas personas que están muertas y nosotros hemos documentado son campesinos y campesinas que han caído debido al conflicto agrario en el Aguán. O sea, de 129 personas. 6 están desaparecidos. 6 desaparecidas. Inclusive se habla de un cementerio clandestino. En algún momento se denunció la existencia, digamos, de estas prácticas que fueron, inclusive se llegó el Instituto Forense de Antropología guatemalteca, que vivió mucho en Guatemala el tema de las matanzas y los cementerios clandestinos. Eso, ¿cómo está ese tema? Bueno, de hecho sí, esto ocurre allí en las tierras de en la empresa Paso Aguán. Ahí es donde está posesionada también una comunidad la cual se llama Panamá, la comunidad. Entonces es ahí donde se registra y se cree de que hay un cementerio clandestino, porque se encontraron 2 personas de que ahí están, y hasta la vez pues todas estas cosas pues nosotros por lo que luchamos es porque se esclarezca y que no queden en la impunidad. ¿Alguno de estos casos se ha juzgado? ¿Se tienen responsables? ¿Hay juicios? ¿O qué es lo que priva, digamos? Cuando matan a alguien, ahí queda, y ¿qué pasa, digamos? Esa es la preocupación como defensores de derechos humanos, porque el Estado, si bien es cierto, poco le interesa lo que pasa en el sector campesino. Esa es la preocupación, porque vemos de que hasta el momento no hay una voluntad por parte del Estado para poder buscar una solución y para que estas muertes no queden al impune. Como defensores de derechos humanos, que habemos varias organizaciones en Honduras, luchamos porque esto se esclarezca, y hasta el momento pues no hay una respuesta positiva de decir esto ya se investigó, esto se está aclarando, y eso es lo que nos preocupa, y son las cosas que cada día nosotros como defensores de derechos humanos vemos de que la problemática agudiza cada día, y eso es lo que nos preocupa al sector campesino y a nosotros como defensores de derechos humanos, porque es un problema bastante serio. Vamos a cortar un momento y vamos a seguir profundizando un poco sobre si hay alguna negociación, qué es el trabajo concreto que ustedes hacen después del corte. Bueno, regresamos aquí en Era Verde. Estamos conversando sobre los derechos humanos en Honduras con Rigoberto Durán del Observatorio Permanente de Conflictos en el Bajo Aguán. Rigoberto, tal vez para cerrar la parte esta de derechos humanos, vos personalmente sufriste en algún momento una persecución de parte aparentemente de estos grupos paramilitares. Más o menos cómo estuvo eso, y me imagino que ustedes temen por sus vidas. De hecho sí, tememos bastante por nuestras vidas. Nosotros hacemos esta labor porque amamos al pueblo, amamos al más desposeído, y de hecho pues por eso es que el Observatorio de Derechos Humanos hace este trabajo, y debido al trabajo que nosotros hacemos de defender los territorios y la tenencia a la tierra, luchamos por la soberanía alimentaria, por el derecho a la salud, a la alimentación, y
todas esas cosas nosotros como que meterlos en esa rama, a defender estos derechos para el Estado, pues no le gusta al gobierno actual que nosotros hagamos este trabajo, y vale la pena pues mencionar también la represión que hay por parte de militares. Y en cuanto al seguimiento que a nosotros nos dan, el cual a Irma Lemus Amaya y Rigoberto Durán, el cual soy yo, eso surge el 31 de julio. Estábamos en una audiencia nosotros ese mismo día, y desde tempranas horas pues nosotros nos estaban filmando, qué sé yo, si eran videos o fotografías, pero sí se pudo observar de que en el interior de un carro, pues vidrios oscuros a nosotros firmaban, y le dieron seguimiento, pues no solo se quedaron con las tomas de fotografías, sino que ese día nos tenían bien vigilados. Cuando nosotros venimos de regreso al lugar donde nosotros tenemos la oficina del observatorio, nosotros pudimos ver donde fuimos perseguidos. De hecho, pues veníamos con otra organización de defensores de derechos humanos de ahí mismo de Honduras, CIPRODE, que estaban dos abogados representando un caso de Panamá, de unos desalojos violentos que se habían dado. Ellos eran los abogados que estaban ejerciendo en ese momento los imputados que estaban por esa causa. Nosotros andábamos acompañándoles. Cuando veníamos de regreso, ya como a eso de las 6:30, 6:45 de la tarde, ya anocheciendo, nosotros sentimos de que teníamos seguimiento de dos carros que nos seguían y los andaban vigilando, incluso el carro que ya nos había tomado la foto. Tuvimos persecución ese día, y debido pues quisieron hacerlos como forma de emboscada. Y nosotros tenemos mucho conocimiento de uno de los carros que sabemos que está al servicio del gobierno, al servicio de los militares. Pudimos identificarlo, y nosotros el otro carro pues desconocemos de dónde viene, y sí lo que sí sabemos que andan militares en el carro ese, y nos estaban tomando las fotografías. Dentro del interior del carro ese pues se manejaba, también andaba una persona, el cual era el abogado, el apoderado legal por parte de la corporación DINAN, o sea, es decir, de Miguel Facusé, que las personas imputadas ese día era por esa causa que estaban, porque ellos están recuperando una tierra que, entre comillas, pues pertenece a Miguel Facusé, y entonces ellos nos siguieron ese día, y desconocemos las causas. Sí sabemos nosotros como defensores el riesgo y a qué nosotros nos enfrentamos, y cada día nosotros creemos de que lo hacen en una manera como para reprimirnos, para que nosotros podamos dejar lo que es nuestra labor como defensores de derechos humanos, y hasta el momento así lo manejamos, pero habemos personas en el observatorio que estamos decididos pues a defender nuestros derechos, los derechos de los demás, hasta a tal grado de que si nos toca pues de ofrendar nuestra vida, pues nosotros, es un decir en Honduras, lo hacemos siempre por amor al más desposeído y a estas personas que están recuperando la tierra. Sí, bueno, una situación bastante difícil, y también ¿ha habido, digamos, algún momento en que haya una negociación, en que haya un acuerdo con estos nuevos gobiernos que han pasado después del golpe, que han estado ahí? Nadie sabe si es continuación del golpe, por lo menos a nivel internacional los presentan como democracias, pero en realidad parece que los militares y los grupos de poder que hicieron el golpe siguen teniendo, digamos, como la hegemonía en el país, en Honduras. ¿Han habido algún intento de negociación, de acercamiento con los movimientos campesinos? ¿Se ha firmado en alguna ocasión algo, digamos, que garantice alguna negociación, digamos, alguna reforma concreta? De hecho, sí lo han habido, porque tenemos acá un movimiento campesino, el cual es MUCA, que es un movimiento bastante grande, y sé que es del conocimiento a nivel internacional de este movimiento campesino MUCA, porque el gobierno de Pepe Lobo negoció con ellos que les iba a adjudicar la cantidad de 11,000 hectáreas, en las cuales de esas 11,000 solo 4,000 se les ha podido adjudicar, las otras 7,000 no lo ha hecho, donde había un convenio de que 90 días después les iba a dar la solución de todo, y no lo hizo. Y asimismo también con el otro movimiento campesino, cual es Marca, que también Marca son siglas de una empresa campesina, un movimiento campesino que es formado por 3 empresas, porque vale la pena mencionar esto, ¿verdad? Que son las siglas. Entonces, también con ellos había una negociación donde
creo que es del conocimiento también de que ahí pues ellos contaban con un abogado muy bueno de que se les ayudó a trabajar por esa causa, José Antonio Trejo. Entonces ellos llegaron a la negociación, hubo un fallo a favor de las empresas asociativas de campesinos, y entonces el mismo gobierno los viene y los lleva, los adjudica al lugar, los posesiona del lugar, y luego después, años después, viene el mismo gobierno, el actual ahorita, y dice que va a dar orden de desalojo para estas empresas. Entonces sí han habido negociaciones, pero el gobierno nunca cumple con eso, porque de hecho, imagínense este fallo y luego ser desalojados ellos, significa de que no hay nada serio para el sector campesino. O sea, que ustedes les adjudican, o a los campesinos se les adjudica tierras que eran de los campesinos, que pasaron a manos de los terratenientes, y después los echan de las mismas tierras que les fueron adjudicadas. Es una situación compleja. Y, por ejemplo, los desalojos, cuando ustedes recuperan, o el movimiento, mejor dicho, recupera una finca, después vienen los desalojos. ¿Cómo siguen los desalojos? Digamos, a pesar de esta supuesta negociación, sigue, digamos, como la represión abierta en el caso de los desalojos. Sí, los desalojos siguen. Y no solamente preocupa lo que es cuando van a ser desalojados, sino la preocupación más grande de nosotros es ver en la manera que se actúan estos desalojos, porque en su mayoría son desalojos violentos, donde hay personas heridas, personas golpeadas físicamente, personas detenidas, que hoy en día pues están practicando algo, lo están poniendo ya como nosotros creemos, el gobierno, los militares, como algo normal. Hoy en día todas las personas que capturan en un desalojo les están dando medidas sustitutivas, en la cual tienen que estar firmando bien sea cada 8 días o cada 15 días. Entonces es una manera de tener el pueblo o el sector campesino reprimido, retenido, porque una vez de que ellos hacen estas gestiones de que alguien vaya a firmar cada 15 o cada 8 días, lo hacen con el objetivo de que esta persona no regrese otra vez a esta recuperación de tierra, porque de encontrarlas nuevamente en ese lugar, entonces está la reincidencia por el mismo delito. Entonces, de alguna manera, ellos tratan de tener reprimido al sector campesino. Y lo grave está de que hoy, pues, ellos están identificando a cada líder campesino, a cada líder, para decir así, a aquella persona que se preocupa por hacer los trámites legales, lo que es la logística de la empresa. Entonces estas personas las detectan de igual manera como nosotros, defensores de derechos humanos, porque casualmente ahorita, debido a la represión, a la empresa de la cual yo pertenezco, que se llama una empresa Fuerzas Unidas, ahorita pues hay orden de captura para 4 personas. De esas ya capturaron uno el miércoles pasado, y ya salió con medidas sustitutivas. De dentro de estas 4 personas, Irma Lemus Amaya también pertenece a la misma empresa. A ella también han dado orden de captura. De hecho, ahorita en Honduras a ella la está protegiendo los derechos humanos y el mismo espacio de nosotros del Observatorio de Derechos Humanos, porque ella, además de ser parte de la empresa campesina, también es parte del observatorio, que está conformado de 22 empresas y 2 representantes por empresa. Así es como se forma el observatorio. Y Irma Lemus Amaya y yo somos representantes de esa empresa. Empresa ella, es como la empresa asociativa. Asociativa, digamos, porque aquí la empresa es una empresa. Es una empresa, ya entonces empresa asociativa de campesinos de producción. Le cambiaron el nombre de cooperativas, porque eran cooperativas antes. El mismo sistema, el mismo política neoliberal que hay, lo viene haciendo hacer todas esas cosas. Irma Lemus, pues ahorita, igual que yo y otros compañeros, tenemos persecución, pues para ella ya dieron orden de captura. Y esas son las cosas que nosotros estamos acá, y al mismo tiempo nos cuesta concentrarnos a ver la situación que se está viviendo allá con ella, porque ella es una líder muy fuerte en el espacio como defensora de derechos humanos. Bueno, bastante difícil, Rigoberto. Tal vez nos queda 1 minuto más o menos de tiempo, y obviamente a la gente que está en la casa, a los y las televidentes, le queda la inquietud de qué hacer, cómo nosotros desde aquí podemos apoyar. ¿Ustedes tienen alguna página, algún medio donde nosotros,
o los televidentes podamos accesar a la información, podamos mandar tal vez una carta o apoyar, digamos, de alguna forma la lucha de ustedes, porque hay mucha gente, por ejemplo, aquí ha habido mucha actividad, hay mucha gente exiliada y ha habido mucha actividad de solidaridad con Honduras. Recientemente la compañera Miriam Miranda de Ofran estuvo detenida por paramilitares, hicimos un gran movimiento de gente que fue a la embajada y solicitar, ¿verdad? ¿Cómo podrían contactarse con ustedes, Rigoberto? Bueno, nosotros contamos con un correo electrónico del observatorio y también tenemos el correo individual de cada uno de nosotros, la cual nosotros les vamos a dejar las tarjetitas para que ustedes puedan en un momento dado pues a dónde comunicarnos. De igual manera tal vez nosotros, si nos das el del observatorio. El observatorio está, es aguanobservatorio@gmail.com. Ok. Entonces, es así de que ahí está para poder mantenernos en información y poder hacer estos enlaces, porque sabemos de que es bueno, pues en la unidad siempre es lo más fuerte en nuestro país y en todo el mundo, podríamos decirlo. Bueno, Rigoberto, muchas gracias por estar con nosotros y a todos y a todas las televidentes. Ya saben, hay que contactarse, hay que solidarizarse. Si no hacemos nada, muchos y muchas campesinas están sufriendo constantemente en Honduras el acoso y la represión. Lo vamos a dejar por aquí y sigan acá en su canal UCR, donde hacemos televisión con sentido. Gracias.